Yo tenía esa trastienda de cómo se sacan los trapitos al sol los abogados y se acuerdan de que aquí yo te conozco, nadie nació ayer. No, pero tú antes. Sí, pues claro, porque ayer Hermosilla en una entrevista que le da a Rafa Venegas termina hablando de la hipocresía con la cual se estaba abordando esto de cierto sector. Y claro, esa hipocresía es eso, o sea, es como, ya, pero todos nos conocemos, ¿no? Y claro, lo que preguntaba María Luisa, lo que hay o no en los WhatsApp. Lo que dice Juan Pablo Hermosilla tiene acceso a WhatsApp de su hermano, ¿no? Cuando en noviembre del año pasado CIPER publica el reportaje con el audio, se abre la investigación, ahí pasa algo porque el tribunal le da un día de plazo como de ventaja a Luis Hermosilla y no lo allanan y no le quitan su celular al tiro, ¿no? Sino un día después. Pero cuando le quitan su celular, se lo lleva la fiscalía, el equipo de Luis Hermosilla, queda un computador en su oficina con una sesión de WhatsApp web abierta, ¿no? Y pudieron respaldar y tienen acceso a varios WhatsApp de Luis Hermosilla. Por tanto, Juan Pablo Hermosilla sabe lo que hay en las conversaciones de su hermano, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ¿qué fiscales y qué ministros le pidieron favores a Luis Hermosilla? Yo creo que lo interesante es que ponga los antecedentes sobre la mesa. Porque finalmente acá hay una presión de la ciudadanía, de la opinión pública, también por conocer lo que hay en ese celular, no por un tema de morbo, no por un tema de un afán personal contra Luis Hermosilla, sino porque lo que hay en ese celular es muy de interés público, ¿no? Tenemos operaciones para nombrar personas en los cargos. Hay al parecer contraprestación, es decir, se pide un favor y después se devuelve el favor con información clasificada. En el caso del ex jefe de la PDI, le entregaba información reservada, le filtraba información de causas que afectaban a dirigentes políticos de la Moneda, mientras Luis Hermosilla le había prometido que lo iba a ayudar a obtener un cargo en Interpol, ¿no? En el caso del ex fiscal Manuel Guerra, que ayer se abrió una investigación contra él, se ponían de acuerdo Luis Hermosilla con Guerra para darle una salida, entre comillas, al caso Penta, principal caso de corrupción de la década pasada, y hablaban de contactar a Andrés Chadwick, ¿no? Manuel Guerra sale de la Fiscalía Oriente e inmediatamente se va a trabajar a municipios que controlaba el mismo sector político Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y luego es contratado por la Universidad de San Sebastián, donde llega Andrés Chadwick como decano. Es decir, es de ida y de vuelta, ¿no? Se pide un favor y luego se devuelve el favor. Eso yo creo que es lo fundamental que hay en ese celular y lo que hay que investigar. Y ahí, ¿qué posibilidades? Porque fiscal Guerra, vámonos al fiscal Guerra también, porque lo que tú estás diciendo y que se dio a conocer es gravísimo si es que eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Porque toda la gente que tuvo una causa, que la pudo ver el fiscal Guerra, dice... ¿Y si a mí me condenaron injusto? ¿O si a mí no se hizo justicia conmigo? ¿Y los querellantes? Porque hubo algo detrás. Exacto. ¿Eso se puede llegar a saber? ¿O eso ya está prescrito? ¿Esos WhatsApp están borrados? ¿Se puede llegar en una investigación a saber todo eso? ¿O es muy difícil a esta altura? Los WhatsApp no están borrados, ¿no? No están en poder de la Fiscalía. ¿Se pueden ahora recuperar? Abrieron causa penal. Yo no digo los de Luis Hermosilla, digo los fiscal Guerra. Habría que ver. Digamos, nosotros publicamos el reportaje de esos WhatsApp entre Guerra y Hermosilla. Ayer la Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio que se la designó al fiscal regional de Arica, que quedó a cargo de esa causa, de una nueva arista. Claro, y ahí hay cosas muy complejas, porque el fiscal Guerra no solo tuvo Penta, que recordar que además en Penta dejó con clases de ética a los controladores de Penta, que fue un temazo en su momento. Les quitó el delito de soborno, lo reformalizó y les sacó el delito de soborno, sacó al Consejo de Defensa del Estado entre los creyentes, fue como un salvataje, ¿no? También tuvo la causa de la compra-venta de la minera Dominga, que afectaba al expresidente Sebastián Piñera. Nunca consideró, nosotros hicimos un reportaje antes de saber de estos chats, nunca consideró la cláusula que mostraba que había una condición especial y que se pagaron dinero en paraísos fiscales. Guerra hizo que nunca lo vio, nunca presentó esos datos ante el tribunal y el expresidente Piñera fue sobreseído en esa causa. Es decir, hubo varias investigaciones, la pesquera Exalmar, etcétera, etcétera, donde Guerra estaba involucrado, y son causas todas que hoy día están en el banquillo de los acusados respecto a cómo se investigaron, porque están estos WhatsApp de extrema confianza entre Hermosilla y Guerra, ¿no? Y Hermosilla, sin tener patrocinio como abogado en esas causas, al parecer interfería externamente en el devenir de esa investigación. Era una persona bien contactada, por lo tanto era como a quien nos socorre en casos complejos. Pues él sabe, él conoce, tiene Te los socorren, vínculos. depende de quién. No, claro, para los intereses de ellos, en la medida que tú tienes como para poder financiar algún tipo de ayuda. Es como el Mr. Fox en las películas de Tarantino, el que viene y soluciona los problemas y de las cagadas que se han mandado a otros. Tú, de hecho, ayer, Marisa, nos contabas que en un minuto, parte de la historia, esto es interesante porque, insistimos, es como la trastienda de lo que conocemos nosotros en las noticias. Nosotros nos enteramos una parte de los hechos, pero detrás han pasado muchas cosas que no siempre llegan a la opinión pública. Y tú decías que en algún minuto a Guerra lo habían acusado de traición.
Bueno, lo que dijo la ex consejera, te está refiriendo claro, a lo que tú contaste ayer, sí. Horvitz lo dijo en una entrevista que Manuel Guerra los habría traicionado porque le habría dicho dos cosas. Uno, que no iba a llegar abreviado con estos casos, lo que significaba que iba a ir hasta las últimas consecuencias yendo a juicio. Y por otra parte habría sacado este delito, ¿cierto? Soborno. Claro, el delito de soborno, porque eso significaba menor pena y le permitía entonces bajar la pena y llegar a un abreviado. Entonces, claro, todo esto es un asunto que está en la opinión pública, pero que hoy día, al conocer algunos WhatsApp, uno lo que va haciendo es probando. Porque una cosa es el rumor, ¿cierto? Mire, aquí hubo esto, pero no se sabe realmente. Hoy día, con esos WhatsApp, la impresión es que, claro, el camino iba para allá. Porque Carlos Gajardo dijo que renunció producto de eso. Porque cómo operaba Hermosilla, creo yo, es que beneficiaba, ¿cierto? O ayudaba a personas a asumir ciertos cargos, ¿ya? Pero probablemente no es algo tan directo como decir, ya, yo te ayudo en esto y tú dame esto otro, o te doy esto otro, sino que simplemente él lo tenía ahí, gente, para que cuando él necesitara algo, le cobrara el favor. Claro. ¿Te das cuenta? Pero eso es muy difícil de probar. O sea, el toma y entrega no va a ser tan directo, va a ser algo mucho más sutil. Y ahí está el problema de cómo vas a acreditar tú que tal vez si este señor Hermosilla ayudó a ciertos fiscales regionales a ser fiscales regionales, no fue inmediatamente a cambio de algo, de una contraprestación, pero lo tenían ahí para cuando él necesitara en sus causas información, como por ejemplo el caso de la información que le dio el el fiscal regional actual, Carlos Palma, que le entregó información de una causa de drogas a Luis Hermosilla, que es lo que sacaron ustedes, me parece, ¿no? Eso fue de Chilevisión. Chilevisión lo sacó, entregó información de drogas a Hermosilla y eso estaba en un audio. O sea, ¿por qué un fiscal regional le está entregando información de una causa de drogas a Hermosilla? Que hay mucho que investigar. Fue Canal 13, perdón. Y mucho que explicar, además. Y esto parte, y la fiscal lo dice, Luis Hermosilla es una parte. Hay mucho todavía que se va a investigar en este caso.